la vida victoriosa ocupe estos minutos de nuestra atención y reflexión. La vida victoriosa. Claramente, ¿verdad? Este texto una y otra vez nos recuerda, cuando lo leemos, las aflicciones que nunca van a faltar, nunca, ¿verdad? Y cuántas veces desde temprana edad ya están ahí. Pero tenemos la oportunidad de ver en la Biblia la vida victoriosa en la adversidad, ¿verdad? En la aflicción, en la oposición, en la adversidad. En Génesis 45, le pido que se traslade por favor a Génesis capítulo 45, donde vemos finalmente el desenlace de, pues prácticamente una vida, ¿verdad? Muchos años pasaron de aflicciones. ¿Y cómo termina esta historia? Esta historia de aflicciones, de alguien que desde joven, desde temprana edad, pues es objeto de crítica, de burla, ¿verdad? De envidia, y no solamente eso, sino de actos crueles, como el hecho de ser vendido como esclavo, ¿verdad? Y a partir de ahí perderse de la familia, un lugar diferente, un país diferente, costumbres, situaciones diferentes, totalmente exiliado, no por voluntad, obviamente, ¿verdad? Su padre creyendo que está muerto porque así se lo dijeron. Bueno, pues cuánto dolor, cuánta tragedia, pero ¿cómo termina esto al final de sus días? Ya está conmigo en Génesis 45, ¿sí? Y haré la lectura de los primeros versos donde dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí, vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os ha hablado. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa
y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón, diciendo: los hermanos de José han venido. Y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Detengámonos ahí hasta el versículo 16, ¿verdad? Detengámonos ahí. La vida victoriosa en la adversidad. No fue fácil, ¿verdad? De alguna manera creo que la mayoría ya conocemos la tortuosa historia de José, todo lo que padeció, ¿verdad? Las grandes habilidades o dones, cuántas veces conllevan también situaciones o aflicciones. Él tenía ese don especial de los sueños, ¿verdad? Y temprano en su vida pudo ver la posteridad, pero en ese momento obviamente no fue entendido y fue objeto de todo, ¿verdad? Lo que en parte ya mencioné: crítica, burla, envidia, etcétera, etcétera. ¿Cuántos años transcurrieron, verdad? Y al final de sus días no hay derrota, la vida victoriosa en la adversidad, lo familiar, en lo laboral y en lo social. Batalló con todas las situaciones de familia, ¿verdad? En su momento, ¿verdad? Ya al tener un trabajo es objeto de difamación, tiene problemas laborales, tiene problemas sociales. Pero cuando hemos leído su vida y vamos viendo despacio, a pesar de las adversidades, él continuó. Aún en la cárcel, él sirvió. Aún en situaciones difíciles, él sirvió. Porque el servicio, la compasión y el perdón es lo que le dio a él la vida victoriosa. Y ahí está, con el copero y el panadero, ¿verdad? Sirviéndoles, haciendo lo que él sabía hacer, haciendo lo que tenía que hacer, ¿sí? Ejerciendo el don, el talento que él había recibido, interpretando, ¿verdad? Hablando de los sueños, interpretando. No fue una cuestión de que por estar en un mal momento de vida, ¿verdad? Renuncio, ya estoy en la cárcel, ¿para qué hablo? No hago el intento, no tiene caso, ¿verdad? Notemos eso, aún en la adversidad, el servicio. Aún en la adversidad, el servicio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque decir servicio nos habla automáticamente del contraste, servir o no servir. Muchas veces, aún en la comodidad, es difícil servir, cuanto más en la adversidad. Pero la vida victoriosa para él, ¿verdad? Tiene que ver con el servicio, tiene que ver con la compasión, ¿verdad? No, ¿verdad? No limitó, no cerró su mano para esa gente que le había dañado, ¿verdad? La compasión, otra virtud que le lleva a una vida victoriosa. Cuando puede más el resentimiento, ¿verdad? El rencor, no hay compasión. Eso es una virtud esencial que hemos leído en los evangelios, y viendo las multitudes, el Señor tenía compasión de ellos, ¿verdad? Superando la ignorancia, superando los problemas, superando quizás la idolatría, superando cuántos defectos, problemas, él dio paso a la compasión. Y en este caso, José fue compasivo, ¿verdad? No permitió que ganaran estos sentimientos negativos. Y este pasaje, ¿verdad? Los últimos versículos, vemos, ¿verdad? Ya no podía él más. ¿Qué quería? Quería abrazar a los suyos, quería besar a los suyos, quería estar con ellos, ¿verdad? Pero se había mantenido expectante. Pero él ya había decidido, ya había tomado decisiones desde el principio de pasar por alto, había decidido privilegiar la compasión sobre el rencor, había decidido ayudar a pesar de todo, había decidido ser bueno a pesar de que a él no le fue bien. Decisiones para
victoria, una vida victoriosa en la adversidad. Hay una frase que vemos ahí en la Biblia: Dios estaba con él. Y Dios estaba con José. ¿Por qué? Porque José decidió estar con Dios. Porque José decidió, ¿verdad?, mantenerse en él. Porque José, ¿verdad?, decidió, ¿sí?, permanecer en esos principios. Dios escogió a Abraham porque Abraham escogió obedecer a Dios. Y Dios estaba con él, ¿verdad?, porque él decidió caminar. El camino a la gloria generalmente pasa por el valle de la aflicción. Y el valle de José fue grande, pero la vida victoriosa estaba ahí aguardándole. ¿Cuántos años, verdad? Todo un panorama, toda una historia tremenda, terrible. Pero ¿cómo procesó? ¿Cómo digirió esto? ¿Cómo maduró José con los años? Cuando tomó decisiones que finalmente las materializa con los suyos. Porque cada quien, ¿verdad?, procesa a su manera y toma decisiones: ¿hago o no hago? Y hay algo muy llamativo, significativo, que reflejan sus decisiones y el resultado. Que su primer hijo le llamó Manasés. ¿Sí? Dios me ha hecho olvidar. Y a su segundo hijo le llamó Efraín. Dios me ha hecho fructificar. Sus decisiones. No habrá mejor ilustración que pueda existir en la vida de ese hombre que el hecho de ese nombre que puso. En Dios he pasado por alto. En Dios he decidido perdonar. En Dios he dejado atrás Manasés. Y quizás cada vez que decía Manasés, ¿verdad?, él decía: gracias porque he podido superar esto. Decidí dejar el pasado, decidí dejar el rencor, decidí dejar Manasés. Dios me ha hecho olvidar. Hoy sabemos que perdonar no es olvidar, perdonar es pasar por alto. Pero eso es una decisión. Y cada vez que decía Efraín, fructífero soy, gracias a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? El servicio, la compasión y el perdón. Y puso el sello en su casa, ¿verdad?, con estos nombres. La vida victoriosa, ¿verdad? Dios estaba con él por lo que él decidió, ¿verdad? Por lo que él decidió. ¿Sí? A pesar de la adversidad en todas sus formas, desde temprana edad comenzó, ¿verdad?, lo no fácil. Porque recordemos que en esos tiempos la vida laboral y productiva empezaba desde la adolescencia, ¿verdad? Como en el caso del otro adolescente, que su padre pensó que no tenía oportunidad. Sus hermanos pensaron, ¿verdad?, que David no tenía posibilidad. El rey Saúl pensó, ¿verdad?, que no había para él, ¿verdad?, capacidad. Y Goliat pensó que no tenía dignidad. A temprana edad enfrentó eso, ¿verdad?, otro de adversidades. Pero él dijo: yo he estado solo cuidando las ovejas y las he tenido que defender del león, del oso, ¿verdad? Solo, aunque gritara, ¿quién lo iba a ayudar? En su soledad, ¿quién lo iba a proteger? Aprendió a encontrar a Dios, aprendió a encomendarse a Él, aprendió, ¿verdad?, a confiar en Él, aprendió a depender de Él, aprendió a hacer de Él su baluarte. Todo esto es lo que Él aprendió ante las fieras, los peligros. Y ahora que estaba ante un grandulón bocón, ¿verdad?, ladrando, él no veía eso. Él ya traía de respaldo toda la grandeza de Dios, todo el poder de Dios, toda su misericordia, su bondad, su amor, ¿verdad? Y si me ha guardado, me ha librado de tantas cosas, ¿verdad? Como este filisteo incircunciso va a estar ofendiendo al Dios, ¿verdad? Ya su vida, su mente, su alma, su corazón, su convicción estaban templados a otra naturaleza, ¿verdad? Entonces, los tiempos de adversidad, ¿verdad?, para el creyente no van a ser para mal, van a ser para aprender a confiar, para aprender a templarse, para aprender a anclarse, a sustentarse y a tener siempre seguro, ¿verdad?, quién es mi proveedor. Es el que dijo, ¿verdad?, yo levanto mis ojos más allá de los montes, del que hizo los cielos y la tierra, de ahí viene mi socorro. Una vida, una mente, una convicción, una seguridad absoluta, invariable. La vida victoriosa
a pesar de la adversidad. La vida victoriosa en la aflicción, en la aflicción. Dice el dicho, el que espera desespera. Pero esperar estoicos, esperar firmes, esperar inamovibles, esperar, ¿verdad?, con esa actitud permanente, no es fácil. Empieza a correr el tiempo y la duda se acerca, toca la puerta y se le abre. Y empieza el proceso, ¿verdad?, de que la duda debilita, el temor acobarda. Pero en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Sí? Algo tiene para mí, algo quiere enseñarme, algo, ¿verdad? El famoso propósito o despropósito. La vida victoriosa en la aflicción. Ya ha recibido todas las noticias de todas las pérdidas, ¿verdad? La ruina económica, la muerte de los 10 hijos, ¿verdad? Y todo eso lo prepara fácilmente en un estado emocional, ¿verdad?, inmunológico, para enfermarse fácilmente, y es objeto de enfermedad. Y por eso lo leímos, ¿verdad? Rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró a tierra. Y ahí viene la decisión: ¿me postro para qué? Ahí viene la decisión: ¿me postro para qué? ¿Verdad? Para pedirle cuentas a Dios, para pedirle que me explique, porque no entiendo por qué a mí me pasa esto, por qué a mí, ¿verdad? Y por qué a otros que no son mejores. Pero ahí están las claves. Adoró, ¿verdad? Reconoció. ¿Qué reconoció? Sin nada vine a este mundo. Sin nada vine a este mundo. ¿Por qué voy a estar reclamando? ¿Por qué voy a estar exigiendo? ¿Por qué voy a estar peleando? Si de la misma manera me voy a ir sin nada. Nada me voy a llevar. Qué claridad, ¿no? Qué objetividad. ¿Cómo ayuda tener presente esto? De lo contrario, ¿verdad?, cuánto pleito, cuánto problema. Y en esa conclusión antigua, ¿verdad?, que de Dios venía todo. Bueno, pues si Él da, Él puede quitar. De que puede. Aunque hoy claramente sabemos por el Señor que Él dijo: yo he venido a dar vida, y vida en abundancia. El ladrón no ha venido sino matar, hurtar y destruir. Y el Señor lo dejó en claro. Antes se creía que de Dios venían las dos cosas, pero Jesucristo dice: yo he venido a dar vida, y el maligno quita. Pero aún así hay tres cosas: lealtad, respeto y paciencia. ¿Sí? La vida victoriosa en la aflicción de Job. ¿En qué radica la vida victoriosa? En la lealtad. No se mueve, permanece. A pesar de, no se mueve, permanece. Y eso tiene su fruto. Eso tiene su fruto, la lealtad. El respeto, ¿verdad? El respeto. No, el famoso, el clásico: no entiendo lo que Dios hace, no entiendo los caminos de Dios, no entiendo. Pues aunque no entiendas, respeta. Eso es una máxima de la vida. Oye, madre, es que no entiendo tus decisiones. Oye, padre, es que no entiendo por qué me pides esto. Lo mejor que puedes hacer en la vida es respetar, porque ni Dios ni tus padres quieren algo negativo. ¿Verdad? Nada negativo. Lealtad, respeto y paciencia. Paciencia. Si lo único que podía hacer era postrarse, se postró. Y entre quejarse y adorar, decidió adorar. Y si voy a perecer, pues perezco adorando en vez de estar llorando, quejándome. ¿Sí? La vida victoriosa en la aflicción. Y el libro más antiguo de la Biblia, hace efecto a lo largo de toda la historia, de tal forma que el propio Santiago, el apóstol Santiago, ¿verdad?, hace remembranza de él. Si usted puede ir a Santiago, la epístola de Santiago en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Santiago capítulo 5. Veamos cómo lo evoca el apóstol.
Santiago 5. Santiago 5, puede usted ubicar el versículo 11. ¿Sí lo tiene? He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo, ¿verdad? Aquí el apóstol Santiago, fíjese, ¿cuánto tiempo ha pasado? Y evoca, léalo conmigo, Santiago 5:11 en voz alta, dice: he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Habéis oído de la paciencia de Job, ¿sí? De la paciencia. La vida victoriosa en la aflicción, ¿sí? Lealtad, respeto, paciencia. Y quizás, qué difícil es esto último, ¿verdad? La paciencia, porque el que espera desespera. Paciencia, ¿cuánto va a tardar? ¿Sí? ¿No tendrá Dios un servicio express? Preguntan uno, ¿verdad? Un servicio de entrega inmediata, ¿verdad? No, o sea, dice Eclesiastés, todo tiene su tiempo debajo del sol. Muchas veces sabemos, o se ha aprendido, que la paciencia es la respuesta que dice: espera. Espera porque se está trabajando, espera porque se está madurando, espera porque se está procesando, espera porque las cosas se están acomodando. Y no es este el momento inmediato de ir, tomar, decidir. Mejor espera. Y el recurso es la paciencia. Claro, choca, ¿verdad?, con la naturaleza humana, pero la vida victoriosa, ¿verdad?, no solo en la adversidad, sino en la aflicción. Esa lealtad, ese respeto, esa paciencia, lealtad, respeto. ¿Cuántas veces la duda llega, no? La duda llega respecto a Dios. ¿Cuántas veces en la vida la duda ha llegado respecto a la bondad de Dios, a la fidelidad de Dios, a que si realmente escucha, ¿sí? Pero esto que tenemos aquí, bien entendido, mire si nos sirve y ayuda. Entonces se nos dice en el verso 7 y 8, ¿verdad?, cómo quedó enfermo de la coronilla hasta la planta de los pies. Es objeto, ¿verdad?, de una terrible sarna, por decirlo así. Está en medio de la ceniza. La mujer quiere ayudarlo con la eutanasia de ese momento, ¿verdad? Porque estaba escrito que cualquiera que maldijera a Dios moriría, ¿verdad? Entonces es su opinión, su manera de ayudar, ¿verdad? Pues acaba ya con tu sufrimiento, ¿verdad? Recurre a esto para que pare tu sufrimiento, aunque tenga que parar tu existencia. Cada quien trata de ayudar como puede, porque en primera instancia esto se puede malinterpretar. Pues qué mujer tan, ¿verdad?, tan mala, tan absurda. ¿Me explico? Pero conociendo de fondo, sí, ella está diciendo: ¿cómo puedes dejar de sufrir? ¿Verdad? Es como cuando la gente pregunta ante un enfermo muy grave: ¿cómo debo orar? Señor, ya llévatela, o Señor, sánale. Y si es una persona de edad muy avanzada, ¿verdad?, y sigue viviendo, ¿para qué? ¿Para sufrir más? Entonces, ¿qué tenemos que decir? Porque la gente se siente mal y dice: oh Señor, llévatela. ¿Y quién soy yo para decir llévatela o llévatela? Pero también sé que si digo sánale, va a seguir sufriendo, y no solamente la persona, sino muchos otros. ¿Qué es lo que quieres? Que no sufra. Pues eso es lo que tienes que decir: Señor, ¿verdad?, que pare el sufrimiento, que deje de sufrir, es lo que queremos. Eso, pues eso di, eso ora, eso declara, tan sencillo. Y ella quería que su esposo, ¿verdad?, dejara de sufrir, pero su opinión no es la adecuada para él. La ve insensata, como cualquier persona fatua puede hablar. Has hablado porque él está apegado a otra ideología, otra línea, otra mente. ¿Me explico? Él está firme en Dios, sin dudar, sin ofender, sin faltarle al respeto, ¿sí? Lealtad, respeto, paciencia. Ha decidido simplemente estar en Él y esperar en Él de manera absoluta. De ahí espero que esto explique un poco, ¿verdad?, esa palabra de ella, la respuesta de Él. Aquí el punto es: en la vida
ante las situaciones siempre habrá voces, quizás siempre habrá consejos, bien intencionados, pero algunos insensatos. Pues ya, mira, quítate de problemas y ya vete de tu casa, ¿verdad? Y sencillo, mira, te quitas de problemas tú y tus papás, ¿verdad? ¿Y eso realmente es una solución? ¿O es huir de los problemas en vez de arreglarlos? Siempre habrá voces. ¿Cuáles son las mejores voces o las mejores decisiones? Las mejores decisiones, ¿verdad? En todo esto no pecó Job con sus labios. Dios estaba con él, porque él decidió estar. Él decidió permanecer. Él decidió esperar. Esperar. Quizás ese perdón fue lo clave con José. Y con Job, esa paciencia. Dentro de esas tres virtudes, la paciencia fue determinante. Porque cuántas veces la impaciencia hace tomar decisiones prematuras, equivocadas. Y la gente cambia sus destinos. La gente altera sus destinos por decisiones prematuras. Ese no era el plan, esa no era la oportunidad, eso no era lo que tú debías vivir, ¿verdad? Cuidado, la vida victoriosa finalmente en la oposición, ¿sí? En la adversidad, en la aflicción, en la oposición. Vaya conmigo, por favor, al libro de Daniel, ¿sí? Por favor, vaya conmigo al libro de Daniel, búsquelo ahí en su Biblia. Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Búsquelo en su Biblia, ya lo tiene, búsquelo. Hoy es día de usar la Biblia, ¿verdad? Si no pudo en la semana, mínimo aquí, ¿verdad? Tráiguela, usémosla, desempólvela, ¿sí? Aquí nos vamos adiestrando. Y si no tiene mucha destreza, pues por ahí tome un curso de introducción bíblica para que ahí se aprenda los libros de la Biblia, ¿verdad? Conozca dónde están y cada día le sea más fácil buscarlo. Daniel 6, maravilloso pasaje, 6:1, versículo 1, leo: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, y a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. El verso 6, ¿verdad? 5, 6. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones, ¿verdad? Entonces tramaron e hicieron que el rey, ¿verdad?, accediese. Versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Sí, como lo solía hacer antes. Versículo 22, ¿verdad?
Ya sabemos que lo echan al foso de los leones, ¿verdad? Pero un ángel desciende y aquieta las fieras. El rey lo va a buscar y el versículo 22 dice: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Primero ante él, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Y el verso 25, por favor. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Así se cierra otra vez, ¿verdad? Otra historia. Este Daniel prosperó. La vida victoriosa prosperó durante el reinado de Darío y Ciro, ¿verdad? Y no es una cuestión de coincidencias, que así como José, pues, ¿verdad?, vendido, exiliado, sufriendo toda esa adversidad, Daniel también estuvo exiliado. Fue deportado en la primera deportación con todos los cautivos de Jerusalén a Babilonia. Y para este momento, ¿verdad?, de aquellos aproximadamente 15 años en que salió, ¿verdad?, cautivo de Jerusalén, y aquí está entre los 55, casi 60 años, ha pasado ya su vida. Ha pasado ya su vida. Pero finalmente se cierra así una vida victoriosa aún en medio de la oposición. La oposición a su persona, a su religión y a su Dios. ¿Cómo fue posible esto? Nuevamente, solo 3 cosas: oración, testimonio y fidelidad, ¿verdad? Entonces, aquellos 120 sátrapas y los 2 gobernadores, ¿verdad? ¿Qué pasó? Envidia. Daniel envidiado, acusado, difamado, atentado. Grandes posiciones siempre conllevarán grandes riesgos. Grandes posiciones siempre conllevarán, ¿verdad?, grandes envidias. Grandes posiciones siempre conllevarán, ¿verdad?, grandes problemas. Pero la cuestión es de qué está hecho cada quien. Esa va a ser la diferencia, de qué está hecho cada quien. Y él llegó ahí firme, llegó sólido, llegó seguro. Toda la adversidad desde su adolescencia, ¿verdad?, lo venía preparando en esa convicción, oración, testimonio y fidelidad, ¿verdad? Y cuando se vuelca esta presión social, ¿verdad?, donde él tiene que decidir entre seguir dando testimonio o esconder su testimonio, entre dejar abiertas puertas, ventanas, o cerrar puertas y ventanas, porque para que no lo vieran. La vida victoriosa en la oposición. Pero bien dice el texto bíblico, como él ya lo hacía, conforme a su costumbre. El Señor, ¿verdad?, se fue muy de madrugada, siendo aún muy oscuro, salió a un lugar apartado a orar, conforme a su costumbre. ¿Y qué vemos aquí? 3 veces al día. 3 veces al día, ¿no? La disciplina de la oración, la bendita disciplina de la oración. El tiempo a solas con Dios. Verdadera oración profunda y de calidad, donde el alma tiene que abrirse, el alma tiene que derrocharse, el alma tiene que expresarse, ¿verdad? No oraciones al vapor, no oración de una rodilla de torero, no oración meramente emocional. Sí, hay que dejar que primero salga la emoción y llorar para después entrar en materia espiritual. Primero tiene que desahogarse el alma para permitir que después ya hable el espíritu. Pero si solo, ¿verdad?, dejamos que el alma se desahogue y no se le da oportunidad al espíritu, entonces la vida será siempre emocional. 3 veces al día, ¿verdad?, la vida victoriosa en medio de la oposición. Creo que hasta dónde podemos dimensionar de qué se trata. Era más que llegar a ser gobernador hoy en día.
Era más que eso, porque era el imperio medo-persa de Ciro y de Darío el Grande, ¿verdad? Y que sobre 120 estaban 3 y que Daniel era uno de esos 3. Y llevarlo a la cúspide, vaya que si era todo el evento de su vida. Pero él estaba ya anclado, estaba firme, se había forjado y tenía principios: oración, testimonio y fidelidad. No me voy a esconder, no voy a cerrar puertas, ventanas, ¿verdad? No voy a decir, no voy, ¿verdad?, a avergonzarme del que me ha ayudado siempre, de quien ha sido su roca, su fuerza, su castillo, como decía el salmista. No lo voy a hacer. Al principio se burlan, después te respetan. Ese es el proceso a veces del testimonio, de ser cristiano. Al principio se burlan, después te respetan, después te buscan, después te piden consejo, después te piden ayuda. Aunque al principio, ¿verdad?, marca que si de santurrón, de esto, del otro, de aquello, ¿verdad? Pero después vienen a pedir ayuda. Esa es la historia, ¿verdad? Y aquí está la oración, el testimonio, ¿verdad?, y la fidelidad. Y la fidelidad. Esos jóvenes hebreos, ¿verdad?, esos jóvenes hebreos aprendieron antes que fe, fidelidad. Antes que fe, fidelidad. Eso fue lo que se les inculcó desde temprana edad. Tienes que respetar, ¿sí? Yo soy el Señor tu Dios único. A nada más adorarás ni venerarás. Dios es primero y siempre por delante, y lo vas a honrar siempre, punto. Eso es el todo de la vida. Eso se les inculcó desde temprana edad. Y ellos dijeron: Rey, ¿verdad?, una cosa te decimos, nuestro Dios puede salvarnos, pero aunque no nos salve, no adoraremos tu idolatría, punto. Y los 3 jóvenes hebreos al horno de fuego, ¿verdad? Y un ángel poderoso los protegió. Y Daniel, oración, testimonio y fidelidad. No dejaré de orar, no dejaré de reverenciar, no dejaré, ¿verdad?, de honrar a mi Dios, de orar a mi Dios, de buscar a mi Dios. No lo dejaré. Testimonio: oh Rey, mi Dios envió un ángel y cerró la boca de los leones. Así es Él. Quiero que le dé un aplauso a Dios. Amén. La vida victoriosa, la vida victoriosa. ¿Sí? Entonces, en medio de la adversidad, recordemos, ¿verdad?, a José con ese servicio, compasión, pero sobre todo, perdón. La vida victoriosa, adversidades siempre habla, de todo tipo, familiares, sociales, pero como el perdón rompe con todas las ataduras y puede ser libre. Y él, dice la Biblia, él ya no aguantaba toda esa presión, porque él quería abrazar, quería besar, quería amar, quería ayudar. ¿Cuántas veces pasa lo mismo? No lo detengas, solamente hazlo. La vida victoriosa en la aflicción, paciencia, porque no estamos esperando en un hombre, estamos esperando en Dios. Que eso no se olvide. No esperamos en hombre alguno, esperamos y descansamos en Dios, ¿verdad? Y en la oposición, bueno, pues ahí está la oración, el testimonio y la fidelidad. No dejar de dar testimonio, pero sobre todo esa oración. La vida victoriosa siempre habrá. Por eso leímos al principio: en el mundo tendréis aflicción, adversidades, aflicciones y oposiciones. En lo familiar, problemas familiares, sociales. En lo físico, los problemas de salud como Job, ¿verdad? Y en otras áreas y dimensiones, pues igualmente oposición. La vida victoriosa es posible. ¿Cómo vivieron estos personajes? ¿La tuvieron fácil? El punto es lo que se hizo y lo que podemos hacer, lo que debemos hacer, lo que debemos estar haciendo, ¿verdad? Esa es la ayuda, esta es la palabra, esta es la gracia, este es el consejo, ¿verdad?, del Padre. Este es el ejemplo, esto es lo práctico. Nos ayuda, nos bendice y nos tiene que dar esto: una vida victoriosa para gloria y honra de nuestro Dios y Padre. ¿Has sido bendecido por la palabra? Tú también puedes bendecir la obra de Dios. Gracias por tu diezmo, ofrenda o primicia que impulsan esta obra. Este apoyo voluntario puedes hacerlo por transferencia, depósito o en efectivo en oficina. Recuerda también estos servicios:
curso de educación teológica para todos, curso formativo para el servicio, células de discipulado, programa de radio, librería ESER. Síguenos en redes sociales. Bendiciones y hasta pronto.